En esta tercera etapa vamos a hablar sobre el cristiano espiritual, pero primero vamos a hacer un repaso general de la primera y la segunda parte para poder comprender o refrescar lo que hemos visto en las dos partes anteriores. En la primera parte de, de esta serie que llamamos El diseño de nuestro ser, hablamos de espíritu, alma y cuerpo, indispensable o por lo menos muy importante para comprendernos a nosotros mismos sobre la evolución desde el hombre natural, lo que es nacido de la carne como dice Juan 3:6, al cristiano espiritual pasando por la etapa intermedia del cristiano carnal. En ambos casos, cabría el mismo texto de Juan 3, versículo 6, cuando dice, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. En la segunda parte analizamos al hombre natural, que puede encontrarse en las iglesias y cómo se infiltra entre los cristianos, como la parábola del trigo y la cizaña, produciendo divisiones, herejías y hasta apostasía. No puede ser de otra manera, porque no perciben las cosas espirituales y no las pueden entender. Sus almas son carnales, guiados por sus propios pensamientos y emociones mundanas, aunque hayan leído la escritura, y más aún con un voluntarismo rebelde y más de una vez intencionado, influenciado por Satanás, para debilitar y tergiversar la iglesia de Cristo. Si estas personas no se arrepienten y confiesan a Jesucristo Redentor y no se convierten, no se salvan, no tendrán vida eterna, aunque estén dentro de las congregaciones cristianas. Comparten su condición con el resto del mundo no cristiano. Tienen solo alma y cuerpo. Sus espíritus, los que debieron estar conectados con Dios, están adormecidos. También reflexionamos sobre los cristianos carnales o niños en Cristo en su primera etapa. Han reconocido a Cristo como Salvador, han creído en Él por fe, han considerado que espiritualmente estaban en camino equivocado, se han arrepentido y han deseado seguir el correcto y por la gracia de Dios sus espíritus humanos han sido vivificados y se han convertido en hijos de Dios. El Espíritu Santo de Dios ha podido entrar en sus vidas por el propio Espíritu vivificado. Ahora tienen cuerpo, alma y espíritu. Y ese es el diseño original de Dios para los hombres. Estos son hombres nuevos. En conjunto con otros, son una nueva creación, familia de Dios. En la tierra, parte de la Iglesia de Cristo. Por ahora son niños en Cristo o cristianos carnales. Sus pecados han sido perdonados, pero sus almas y cuerpos aún están contaminados por el entorno mundano. Aunque hayan nacido en hogares cristianos, deberán hacer frente a los pensamientos y emociones del sistema del mundo. Dios lo permite porque deben elegir individualmente, el querer seguir el camino cristiano. Dios, habilitado por sus propios espíritus, comenzará la batalla para conquistar el alma y por el alma el cuerpo. Sus pensamientos y emociones deberán tomar el modelo mejor, el de Jesús en la tierra, el de Jesús hombre. La voluntad, también en el alma, será el recurso que el Creador dejó en cada ser, y en caso de los niños en Cristo, para que decida libremente querer crecer y así hacer la voluntad de Dios. El Creador no los quiere para siempre niños y deberán ser transformados, no solo para la existencia terrenal que le permitirán ser parte de la iglesia, sino también y más aún para la vida eterna. Se los llaman niños porque sus almas aún no han sido totalmente transformadas por el Espíritu Santo y cometen errores. A menudo se mezclan sus propias emociones y razonamientos con la pureza de la palabra del mensaje divino y la obra. Y así
mezclado se transmite el mensaje de Dios para los hombres. En esta etapa el Padre pide crecimiento espiritual a todos los cristianos, a los que ministran y a los que están sentados en la última fila, a los que llevan años y a los que recién inician la vida cristiana. Este desarrollo ocurre como sucede con los niños. Es poco a poco, pero no debe detenerse. No crecer es una anomalía, es negligencia, pereza o ignorancia espiritual. El Señor necesita obreros y ya así trabajan en la obra de Dios en distintos quehaceres. En este tiempo ocurren dificultades en las congregaciones y así, por ejemplo, una de ellas que señala Pablo en 1 Corintios capítulo 3, versículo 3, dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones quiere decir divisiones, separaciones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Tantas congregaciones que se critican unas a otras. Para superar esta etapa de niñez se debe buscar la permanente guía de Dios y para eso ha convertido a cada cristiano en templo donde Él habita y desde allí dirige, fortalece, consuela y conduce con amor según su propósito. Es decir, deben voluntariamente dejarse conquistar sus almas para que el trono de Dios no sea compartido con las emociones y los pensamientos del mundo. La conquista del alma carnal por el Espíritu Santo no es sencilla porque hace falta siempre un autoexamen meditado en oración y una decisión personal para que el Espíritu obre. Así se elimina lo que el cristiano entrega para destrucción, nuestras debilidades humanas. Algunas son fáciles de quitar y se rinden, pero otras son fortalezas que requieren más tiempo. A veces el cristiano no está dispuesto a soltarlas. Algunas son secretas y otras que parecen inofensivas se atesoran. En ocasiones suelen ser talentos humanos que pueden considerarse útiles, pero que en definitiva son recursos del alma, conocimiento, elocuencia, capacidad organizativa y otras. Pero si son parte del alma carnal, deben entregarse para la conquista. Nuestra alma, si no se rinde totalmente, habrá derrotas, cansancio, incertidumbre y hasta dudas. Ahora vamos a empezar a hablar entonces del hombre espiritual. El cristiano espiritual, en sus mejores expresiones y más deseadas por el Padre Eterno, comienza cuando comprende que debe poner el alma totalmente bajo el control del Espíritu Santo. Hasta aquí ha permitido voluntariamente poner a disposición para la rendición al Espíritu Santo sus pensamientos. Voluntariamente, hemos dicho, ¿no? O sea, ellos han usado su voluntad para esto. Pero el desgano, el cansancio y hasta las dudas ponen luces de alarma en los deseos de avanzar en la vida espiritual. Los anhelos no se cumplen, las pruebas agotan, la enfermedad no cede, los esfuerzos no tienen resultados, las tentaciones acosan y la frustración hace pensar que el cristiano está en soledad, como si el Señor no escuchara las oraciones de corazones ansiosos y hasta angustiados. No ocurre permanentemente así, pero cuando llega, estos tiempos desconciertan. En verdad, estos tiempos tan oscuros y áridos no son castigo de Dios, son tiempos preparados por el Señor para mostrarnos que quedan áreas del alma sin conquistar por el Espíritu. Él viene tratando las emociones y sentimientos, pero en el alma también está la voluntad. Y la voluntad no siempre se muestra enérgica ante la rendición total del alma. La voluntad, que se considera un regalo de Dios, y lo es, ¿no? Porque nos da libertad para elegir, para pensar, para actuar, pero debe ser transformada para ser instrumento útil para nuestro crecimiento.
También la voluntad humana de nuestra naturaleza caída tiene que ser conquistada por el Espíritu Santo. Debe rendirse a la voluntad de Dios. Muchas veces en el Padre Nuestro se ha dicho en esta oración modelo, hágase tu voluntad, pero no se ha tomado como una exigencia para nuestra propia vida interior. Pero el Señor podría demandar por estas palabras repetidas si no se demuestran cada día en la vida diaria. Jesús oró en el huerto antes de ser sentenciado y crucificado. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22, versículo 42. Jesús mismo dejó su voluntad en manos del Padre. ¿Cuánto más los cristianos deben hacerlo? La voluntad la pide el Creador porque no siempre responde positivamente y por eso quedan estancados sin progresar. Quedan áreas del alma sin conquistar por el Espíritu Santo. La voluntad del yo es rebelde y se niega a colaborar. Quiere seguir gobernando. Es un alma que no se entrega porque hay debilidades ocultas, sueños reservados, deseos incontenibles de luchar con sus propias fuerzas. Ese es el yo puedo sin Dios del humanismo, que ha impregnado las mentes, desviando al ser humano del propósito de Dios. Lo que Dios había permitido en la niñez espiritual, la voluntad humana, también debe ser entregada. Es lo que queda del viejo hombre, del hombre natural. Debe dejarse ser conquistada por el Espíritu Santo. El alma entera debe ser llevada una y otra vez a la rendición. Este es el propósito de la conquista del alma. Mientras menos territorio quede sin conquistar, más libertad tiene Cristo para formarse en nosotros. Gálatas 4:19 dice, hijos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Hasta que Cristo sea formado en vosotros. O como dicen otras versiones, hasta que sean como Cristo. Cristo no es formado en los cristianos por esfuerzos humanos, ni por emociones exaltadas o por muchos conocimientos bíblicos, sino por la transformación de sus vidas que da como resultado una relación con el Señor más profunda, con paz interior, permanente y además un testimonio ante los demás donde Jesús se manifieste e impacte en otros. La Escritura dice que de estos cristianos corran de su interior ríos de agua viva. Eso dice Juan 7:38. Y esa agua viva es Cristo, es la vida de Cristo, sin adulteraciones, pura, refrescante. O sea que esa agua de vida es el resultado de rendirse, porque cuando nosotros nos rendimos, el Señor puede manifestarse a través nuestro. ¿No es maravilloso esto? Pero rendirse no es para el ser humano algo fácil de aceptar, menos en el mundo de hoy tan competitivo donde la derrota es fracaso y mal visto socialmente. Para rendirse al Señor no es fracaso, no es fracasar cuando uno se rinde al Señor. Eso es en el mundo. Es haberse dejado conquistar por el Espíritu Santo. Cuando el Padre quiere cumplir sus propósitos, coloca a los cristianos en situaciones en que debe reconocer su inhabilidad. Ya lo hemos dicho, pero lo queremos repetir para que sí, porque esto es clave. Entonces el yo se quiebra y dejan de confiar en sus propios esfuerzos. Es todo un proceso donde hay un mayor dominio del Señor Jesucristo, del que debemos ser conscientes, hasta que el trono de Dios es solo de Él en las vidas. En fin, no se trata de dejar de ser humanos, tampoco somos zombies o autómatas. El hombre espiritual rendido al Señor puede ser usado por Él para que se manifieste, pero a través de la personalidad de cada cristiano. El alma es transformada, no eliminada.
Es cierto que se adquiere una nueva identidad con un yo transformado, pero no nos saca el alma, ni el cuerpo. No queda eliminado, es transformado. El hombre, en el proceso de ser cristiano espiritual, comprueba que mientras más derrotado sea su yo, su alma carnal, es más que vencedor en Cristo Jesús. De ese modo, el alma gobernada por el Espíritu en la vida terrenal asegura ser guiados por Dios que vive y se manifiesta con gozo y comunión. El Santo Espíritu está siempre disponible para guiarnos, protegernos y fortalecernos porque Él está dentro nuestro. Donde quiera que esté, cada cristiano tiene comunión con Él. Podrá hablar y recibir respuesta del Altísimo. Lo acompañará en las buenas y en las malas, pero por fe. Cuando se siente bien y cuando lleguen las crisis también. Siempre, siempre Él estará ahí. Él está. La lectura directa de la palabra será siempre un mar de revelaciones personales, sobre todo cuando se acompaña de la oración, que ya no será una formalidad, sino la bendición de contar con la presencia del mejor amigo, Jesús, que invita en cada texto a darnos el alimento diario. El cristiano espiritual aprende a reír y llorar con el alma transformada cuando descubre el cuidado especial en cada momento de la vida. Valora los cambios que él ha hecho en su existencia. El fruto del espíritu, como el amor, la paz, la paciencia, no son logrados por esfuerzo propio, sino que son producto de ser ramas de la vid que es Cristo, que hace florecer y fructificar. Los cristianos espirituales aman pertenecer a la iglesia y estar al servicio de los demás sin esperar recompensa, con humildad, porque el que obra es el Señor mismo. Nosotros estamos escondidos. Y también desean ardientemente la esperanza bendita de su venida para estar siempre con Él y ser parte del reino milenial y de la santa ciudad, la Nueva Jerusalén. ¿Cuánto más se podrá decir sobre el hombre espiritual? Tanto. Continuaremos con este tema del hombre cristiano espiritual y analizaremos más extensamente las características de estos cristianos, las dificultades que enfrentan y sobre todo cómo fortalecer la vida espiritual que siempre va a estar asediada por nuestra carne y también asediada por Satanás. Para finalizar, diríamos que la Iglesia necesita muchos cristianos espirituales con urgencia para que se cumplan los propósitos de Dios en los tiempos de gracia, en los tiempos actuales. Que Él ponga tanto el querer y el hacer en cada uno de sus hijos, porque esa es su voluntad. Amén.